Hubo una época en la que dos monstruos se intentaban devorar en las pistas alemanas, y no era la Fórmula 1 precisamente, era quizás algo más visceral, más mundano. El DTM de los 90 fue una guerra sin cuartel, donde los turismos escondían tecnología de monoplazas de élite bajo carrocerías de turismos. En una esquina del ring teníamos al campeón de 1993, el Alfa Romeo 155 V6 Ti, rojo, italiano y letal. Aquella temporada había arrasado con todo. Larini ganaba carreras bajo la lluvia sin despeinarse. En Nordschleife destrozó a veteranos como Klaus Ladwig, que corría en su propia casa. La parrilla no daba crédito, más en concreto los alemanes. La temporada se cerró con 11 victorias de Larini y 2 de su compañero Nannini. 13 de 20 carreras para el Bastioni. Nadie en la historia del DTM había sido tan dominante hasta la fecha. Y en la otra esquina apareció el retador, el Opel Calibra V6, alemán y muy afilado. Pero cuando nació tenía un problema, y es que todavía no sabía ganar. Había debutado a finales de la temporada, en Hockenheim 1993, con Reuter y Rosberg al volante, y habían mostrado cierta rapidez en clasificación. Pero en carrera, ambos vehículos quedaron fuera por problemas mecánicos. Al año siguiente, el sistema de tracción integral, los frenos y otros apartados al margen de la unidad de potencia sufrieron constantes averías, así que aquella temporada 94 fue un fracaso. 1995 fue de Mercedes, así que el punto álgido de este duelo llegó en 1996, cuando el Calibra ya no era el mismo vehículo. Entonces ya escondía la mejor tecnología de competición de la época. Era una máquina completamente nueva y venía con sed de venganza. ¿Podría el campeón italiano recuperar su corona esta temporada? ¿Y podría el alemán vengarse después de 3 años de humillación? Hoy vamos a ver, compañeros, motor contra motor, Italia contra Alemania. Bienvenidos al duelo más brutal, más intenso quizás, de la DTM. Aunque la mayoría de gente toma estos conceptos como similares, en realidad tenemos dos formas opuestas de entender la velocidad. De un lado, el Alfa Romeo 155 V6 Ti con el motor 690 RC. Era un V6 aligerado de 90 grados con válvulas neumáticas que pesaba 110 kilos nada más. Girando hasta las 11.900 revoluciones, arrojaba 490 caballos respondiendo en la pista como si fuera un Fórmula 1 prácticamente. Del otro lado, el Opel Calibra tenía un V6 de 75 grados desarrollado por Cosworth sobre la base del motor 6VD1 del Isuzu Trooper o del Opel Monterrey. Sí, los todoterreno. Lo llamaron Cosworth KF. Eran más de 500 caballos a 11.600 revoluciones y un par máximo de 310 Nm. 16 Nm más que el Alfa. 16. Esa era la única ventaja de tracción de Opel. El motor del Alfa era una obra maestra. Era ligero, compacto e histérico. En calificación era imbatible, giraba al borde del límite reglamentario de las 12.000 revoluciones como si nada. Tenía un sonido agudo, metálico y muy italiano. Pero tenía también un problema. En realidad no era tan fiable, es decir, no soportaba los esfuerzos con tanta facilidad. Alessandro Nannini lo sufrió en varias carreras como Nürburgring, Mugello o Hockenheim 1994. Así que esa es la cara de la moneda que nadie suele contar. En el box de Alfa teníamos una potencia brutal, pero con cierta inconsistencia. El Cosworth KF de Opel, sin embargo, era diferente. Era más pesado, pero también era más robusto. En el banco de pruebas había alcanzado la línea de las 15.000 revoluciones, pero Joes Racing, el equipo encargado, lo limitó a 11.650 por fiabilidad, básicamente. Realmente podían exprimir más potencia de esta mecánica, pero preferían intentar terminar las carreras. Era un sonido grave, profundo y más alemán. Y la primera mitad del campeonato ITC 1996 lo dejó claro. Opel transcurrió con 0 fallos en el motor durante esta etapa. 0. Y ahora el Calibra sí terminaba carreras, mientras que Alfa ya no tantas. Y ahora fijaros en este detalle. Nannini ganó 7 carreras a lo largo de aquella campaña 96, mientras que Manuel Reuter solo 3. Pero Reuter fue quien se coronó campeón con 218 puntos. Y Nannini, en cambio, finalizó en tercer puesto con 180. ¿Por qué motivo? Pues porque Nannini abandonó en demasiadas carreras y por tanto no puntuó. El Alfa era brillante, pero
autodestructivo, y Opel era conservador pero consistente. No ganaba apenas carreras, pero puntuaba en prácticamente todos los eventos. En calificación, Alfa era más rápido, en carrera, Opel más letal. Y esa es la paradoja del DTM-ITC de 1996, el último año. El genio italiano contra la persistencia alemana. Velocidad pura contra fiabilidad. Dos motores, dos filosofías, pero solo uno podía levantar el título. En la tracción integral se hallaba el campo de batalla, donde Italia y Alemania libraban quizás su guerra más salvaje. Porque en 1996, obviamente tener dos ruedas motrices era como llevar un cuchillo a un tiroteo, ¿no? Ya todos jugaban a la tracción integral, pero la forma de hacerlo también era completamente diferente. El Alfa Romeo 155 V6 Ti llevaba en sus entrañas la tecnología estudiada sobre el Lancia Delta HF Integrale, uno de los coches de rallies más letal de la historia. Los mismos ingenieros que destrozaron el Mundial de Rallys con Lancia fueron redirigidos para dar la gloria al Bastioni, es decir, el equipo de Lancia Corps, y se trajeron todo su arsenal. Un diferencial central epicicloidal con acoplamiento viscoso Ferguson y otro trasero autoblocante Torsen. 33% de potencia al eje delantero y un 77% detrás. Era un sistema probado en tierra, en nieve, en hielo y en asfalto mojado. Un sistema que había ganado 6 mundiales de rallies. En Zolder, 1993, bajo la lluvia, Nicola Larini humilló a Alemania entera, sin haber pisado aquel circuito jamás. Y de frente, en su oponente, tenemos el Opel Calibra, que aquí tenía otro problema, porque la marca no tenía experiencia con productos de rallies 4x4. Así que los alemanes construyeron su propio sistema desde cero e inicialmente fracasaron. La versión inicial del Calibra del 93 presentaba un sistema de tracción integral bastante rudimentario. Se transfería mediante cadenas, y esas cadenas conectaban el diferencial central con las ruedas delanteras. Pero el problema es que se rompían constantemente, no aguantaban los 500 caballos del motor. En el 94, el Calibra todavía seguía siendo un concepto poco fiable, que prometía mucho y cumplía poco. Pero en 1996 todo había cambiado. Opel perfeccionó su tren motriz mediante engranajes, y funcionó. Era un sistema bastante más simple, menos complejo que el del Alfa, pero era totalmente fiable. Opel también retrasó el motor, además, en el chasis para mejorar la distribución de pesos, y el equilibrio mejoró drásticamente. Tanto que aquel año 96, bajo la lluvia de Helsinki, el Calibra respondió con un triple podio. Opel había devuelto el golpe. El duelo directo quedó bastante claro. El sistema Alfa estaba mucho más desarrollado y era más sofisticado. Era una herencia pura de campeones de rallies. Pero la tecnología de Opel del 96 seguía siendo simple, más fiable y estaba mejor equilibrada gracias al motor más retrasado. El Alfa ganaba en tecnología, en pedigrí, obviamente, pero el Opel ganaba en efectividad. Y al final del año, cuando los números hablaron, quedó claro que la sofisticación italiana perdió contra la efectividad alemana. Porque en 1996 tener el mejor sistema no importaba. Importaba tener el sistema que funcionaba durante 26 carreras sin romperse. Y ese sistema llevaba la insignia de Opel. Italia y Alemania no se daban cuartel en ningún campo. El Alfa 155 ya en el 95 había llegado cargado de una electrónica muy sofisticada. Tenía sistema ABS con sensores láser en los bajos, una suspensión activa ultra compleja y control de tracción. Era un laboratorio rodante, y esto hacía que durante las clasificaciones en concreto fuese intratable, imparable. Pero en carrera la cosa cambiaba. Toda la complejidad de las suspensiones, por ejemplo, no siempre era efectiva, y la electrónica, toda esa maraña de cables, enloquecía. Los sensores se ensuciaban constantemente y dejaban de funcionar. Era demasiada tecnología, en modo de ensayo, que al final estaba obligando a sacrificar fiabilidad al equipo. Opel aprendió de los errores ajenos. En 1996 el Calibra llegó con suspensión activa, funcional, alerón trasero ajustable en carrera y ABS programable. Todo funcional, todo fiable. Volker Streisek, el ingeniero jefe, lo confirmó. Estábamos más avanzados que la Fórmula 1. Tenían hasta 17 técnicos para arrancar el coche, sí, pero funcionaba. Y es precisamente en el campo de la aerodinámica donde Opel sí que aplastó radicalmente a Alfa. El Calibra de calle ya aplastaba al 155 en este apartado, con su CX, ¿no? Pero para la DTM Opel recurre hasta 200 horas de túnel de viento.
y esto derivó en una mejora del 28% en la carga aerodinámica. El Calibra se pegaba al asfalto como si llevara imanes, como si fuera un coche de slot. Y sabemos también que a mayores, detrás de cada bestia había ingenieros luchando contra el tiempo, contra la física y contra sus propios límites. En Alfa Corse tenían experiencia y estaban más que acostumbrados a tratar con programas de turismos. Además, como comentaba anteriormente, habían importado toda la plantilla del equipo Lancia de rallies para trabajar en este proyecto de DTM. Sin embargo, Joest Racing era otra cosa. Reinhold Joest había construido un imperio ganando Le Mans. Sabía muy bien cómo gestionar equipos bajo presión extrema. Alfa, desde la cima, comenzó a cometer ciertos errores, mientras que Joest, por el contrario, fue construyendo de menos a más, sin pinchar. El ritmo de evolución técnica era brutal en este punto en la DTM. Cada carrera traía nuevas mejoras y nuevas configuraciones aerodinámicas, ajustes en la suspensión activa, mapeos de motor. Llegó un punto en el que Joest respondía rápido, mientras que Alfa empezó a responder tarde. Y la diferencia se vio en los boxes. Alfa ganaba en tecnología punta, pero perdía en gestión de carrera. Y Joest ganaba en fiabilidad, reacción y estrategia. Y al final de año, cuando se contaron los puntos, quedó claro. No bastaba con tener buenos ingenieros. Hacía falta un equipo que funcionara como una máquina implacable. Alfa tenía genios y Joest tenía organización. Así que, compañeros, hemos visto dos filosofías enfrentadas durante toda una temporada. Bueno, durante varias temporadas. Pero al final queda una sola pregunta pendiente de respuesta. El motor, el Alfa Romeo gritaba más alto, 11.900 revoluciones de furia italiana. Pole position tras pole position. El Opel, el Cosworth, rugía hasta las 11.650, pero lo hacía sin fallar en este caso. En fiabilidad, aquí se intercambiaron las tornas. Mientras que Alfa en sus orígenes arrasó y se coronó, Opel fue un desastre durante su debut y tras 2 temporadas se dio un giro de 180 grados. Alfa comenzó a decaer mientras que Opel consolidó su posición, carrera tras carrera. En tracción, diríamos que hubo un empate técnico, ¿no? El Alfa llevaba la sangre del Lancia Delta Integrale y Larini realizó varias sangrías bajo la lluvia, eso es un hecho. Ahí están las carreras. Pero Opel respondió bien en Helsinki 96 con triple podio, con su nuevo sistema. Su motor retrasado ofreció un mejor equilibrio y el sistema de tracción 4x4 era más simple, pero completamente funcional y sencillo de manejar. En el apartado aerodinámico no había color. El Opel Calibra destrozaba al Alfa. Así que el veredicto final es brutal y claro. El Alfa Romeo 155 fue más rápido a una vuelta, más espectacular, más emocionante quizás, más italiano, ¿no? Pero el Opel Calibra fue más rápido 26 carreras, más consistente, más implacable y más alemán, más robusto. Y en la DTM, en la de 1996 en concreto, al final eso era lo único que importaba. Segundo duelo que os traigo de DTM, además yo creo que 2 de los duelos más notorios hemos visto en el canal, ¿verdad? Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Si es así, dejadme un like, podéis darle hype al vídeo, que al parecer ahora mismo es lo que más ayuda. Estar muy atentos estas semanas porque voy a revelar por fin el producto definitivo para todos los amantes del motorsport. Así que no os perdáis ni un capítulo, seguir mis redes, que ya veréis. Nos vemos como siempre a las 21:00. Un abrazo.